¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Desde Canadá, el canciller Videgaray asegura que la renegociación del TLC será de manera trilateral. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, acordó reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Jerónimo Gutiérrez comparece ante el Senado en busca de su ratificación como embajador de México en Estados Unidos. Agustín Carstens acepta seguir al frente del Banco de México hasta noviembre. En el mundo, Donald Trump dio a conocer nuevas medidas contra los inmigrantes. Y en deportes, en diversos frentes de la CONCACAF, el tricolor se impone y busca pasaportes a 2 Copas del Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Mire, esta mañana José Antonio Meade, secretario de Hacienda, platicó por teléfono con el nuevo secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. ¿De qué hablaron? Déjame platicar un poco. Coincidieron en la importancia de la relación México-Estados Unidos en todos los ámbitos y acordaron reunirse en las próximas semanas. También se comprometieron a fortalecer el diálogo bilateral en materia financiera y fiscal, así como a fomentar una mayor cooperación para enfrentar de manera conjunta los retos globales. Y bueno, Agustín Carstens va a permanecer al frente del Banco de México hasta noviembre de este año y no hasta el 1 de julio como lo tenía previsto, a petición del propio presidente Peña Nieto. El Banco de México informó, perdone usted, que Agustín Carstens solicitó al Banco de Pagos Internacionales postergar por 2 meses su incorporación al cargo de gerente general de esa institución. Dicha solicitud fue aceptada. El gobernador del Banco de México agradeció al Consejo Directivo del BIS, por siglas en inglés, su apoyo para postergar por 2 meses su incorporación como gerente general. Y en más información, en Nayarit, el presidente de la República inaugura en estos momentos la carretera Tepic-San Blas y entrega el libramiento de Tepic. Ambas obras facilitarán el tránsito de largo itinerario entre el centro y el noreste del país. La autopista Tepic-San Blas tuvo una inversión de 1.360 millones de pesos y generó 380 empleos directos y más de 950 indirectos. Tiene una longitud de 31 kilómetros y va a disminuir el tiempo de recorrido de 1 hora a 32 minutos. En lo que respecta al libramiento de Tepic, se invirtieron 2.222 millones de pesos con 30 kilómetros de longitud y generó más de 620 empleos directos y 560 indirectos. El subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, dio a conocer que el precio máximo de las gasolinas se va a determinar con base al precio internacional de combustible y el tipo de cambio del dólar. Uno es el precio internacional de las gasolinas. Ahí, por el momento, lo que se anticipa es que se estén observando niveles similares a los que estuvimos observando durante los últimos días. Por el contrario, el otro gran determinante pues es el tipo de cambio, donde mucho va a depender que observemos con el tipo de cambio de un poco cómo se vayan resolviendo distintos elementos de incertidumbre, particularmente en la relación con los Estados Unidos. Reitero que los precios se determinarán diariamente con esta fórmula y podrían tener una variación de 3 centavos al alta o a la baja, más o menos, pues. Usted puede consultar estos precios cada día en la página de la Comisión Reguladora de Energía a partir de las 5 de la tarde. Y hacemos una pausa y en un momento regresamos con más. Esto es El Meridiano de México al Día. No se vayan. La amistad es como la música. 2 cuerdas del mismo tono vibrarán ambas, aunque solo se toque una.
Esta es una frase de José Zorrilla, poeta y dramaturgo español que nació un día como hoy, pero de 1817. Es el principal representante del romanticismo medievalizante y legendario. Escribió numerosas poesías, leyendas y obras de teatro. La más famosa es Don Juan Tenorio. En 1855 viajó a México, donde fue protegido por el emperador Maximiliano, quien lo nombró director del Teatro Nacional. El canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se encuentran en Toronto, Canadá. Y déjeme en estos momentos enlazarnos hasta allá con el enviado especial de México al Día, Gabriel Ramírez. Adelante, Gabriel, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto saludarte desde la ciudad de Toronto, aquí en Canadá. Efectivamente, es Donald Trump a la casa, sabes que mucho se había hablado. Bueno, creo que estamos teniendo algún problema en la comunicación. Gabriel, a ver si podemos recuperar esta comunicación vía Skype. Hablando de relaciones, déjeme informarle que Jerónimo Gutiérrez Fernández, embajador designado de México ante Estados Unidos, va a comparecer ante comisiones del Senado. Ahí lo tiene usted. Dijo que en caso de ser ratificado, trabajará en 5 ejes: la revisión de la agenda y la negociación integral con el gobierno de Estados Unidos, diplomacia pública, la relación con el Poder Legislativo, con autoridades estatales y municipales, la protección consular, así como la gestión fronteriza. No me encontraría hoy ante ustedes si no pensara que en el interés de nuestro país tener una buena relación con Estados Unidos. Pero igualmente estoy cierto de que buscar una buena relación con Estados Unidos nunca debe de ser a cualquier costo, nunca bajo cualquier condición y nunca, por supuesto, en detrimento del interés nacional y de la dignidad de los mexicanos. De igual forma señaló que en todo momento actuará con la cabeza fría y con base en principios firmes. Pienso sin duda que una vez más nos llama la imperiosa necesidad de valernos de una política hacia Estados Unidos que refleje la unidad de los mexicanos, lo mejor de nuestra tradición diplomática y la convicción de que la razón nos ampara. En síntesis, hemos de dar sustento a nuestro actuar en una política de Estado. Se pegue que luego de la comparecencia se ha ratificado como embajador de México en Estados Unidos ante el Pleno del Senado. Y ahora, si me permite, vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. Acompáñenme. La PGR suspendió las diligencias que tenía pendiente de realizar en Nochistlán, Oaxaca, debido a las presiones de integrantes de la sección 22 de la disidencia magisterial e incumplimiento por parte de víctimas del enfrentamiento del 19 de junio de 2016, quienes no presentaron en el tiempo pactado su respectiva denuncia. Luego de una polémica gestión, Roberto Flores Treviño renunció este martes a su cargo como Procurador de Justicia de Nuevo León. Su salida se da en el contexto de un incremento en los niveles de inseguridad que han preocupado a varios sectores de la sociedad. Además, fue acusado de nepotismo, ya que su papá, su hermano y la pareja sentimental de su hija cobraban en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Luego de 11 años de haber sido acusadas indebidamente de privar de la libertad a 6 elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación y haber pasado 3 años presas con base en pruebas falsificadas, la PGR ofreció una disculpa pública a las indígenas ñañú Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan. El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, realizó una gira de trabajo por Sonora, en donde se reunió con la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, autoridades locales y empresarios para hablar sobre oportunidades de negocio en los mercados petrolíferos, generación eléctrica y gas natural. La Secretaría de Gobernación publicó la norma oficial mexicana que tiene que ver con las características y especificaciones de prevención, alertamiento y desalojo por tsunamis. La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene por objeto apoyar la política estratégica para la prevención de desastres en la conducción y ejecución del Sistema Nacional de Protección Civil. Buen tema este, sin duda, que le estamos informando de la disculpa que va a pedir la Procuraduría a estas 3 indígenas ñañús que ya han sido condenadas a pasar pues prácticamente el resto de sus vidas, indígenas de no más de 1,45, si mal no recuerdo, de estatura,
y que han sido acusadas de secuestrar a 6 agentes federales. ¿Usted se puede imaginar eso? Por supuesto que ya se ha rectificado este asunto y lo que habría que ver es quién fue el juez, ¿no?, que dictó esta sentencia, ¿no?, con datos amañados. Ese sería el cierre, pues, ¿no?, del tema. Bueno, déjeme regresar con Gabriel Ramírez, es enviado especial y se encuentra allá en Canadá y le tiene usted este reporte que le debíamos hace unos segundos. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Enrique? Aquí por la vía telefónica, lamentablemente no pudimos hacer el enlace vía Skype, pero te comentaba que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el papel de Canadá pues no había quedado claro en cuanto a estas intenciones del nuevo presidente de los Estados Unidos de renegociar el Tratado de Libre Comercio. La propia canciller canadiense, Chrystia Freeland, llegó a decir que apreciaba y valoraba la amistad con nuestro país, pero que optaría por acordar de manera bilateral con Estados Unidos. Apenas la semana pasada, Enrique, después de la reunión en Washington entre el primer ministro Justin Trudeau y Donald Trump, el periódico más importante de Canadá, The Globe and Mail, había publicado en primera plana que Canadá se iba por la libre en esta renegociación solamente con los Estados Unidos. Incluso en algún momento se llegó a decir entre organismos gubernamentales que Canadá prácticamente había bajado del autobús del TLC a México. Pero el día de hoy, tú ya lo decías, y lo decías bien, Enrique, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, estuvieron aquí en Toronto, participaron en el foro Nuevas Estrategias para América del Norte. En un panel, los dos cancilleres, me refiero a Luis Videgaray y a Chrystia Freeland de Canadá, los dos confirmaron que la renegociación siempre sí será de manera trilateral. Vamos a escuchar lo que dijo a México al Día el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. No ha empezado ninguna plática acerca de una posible renegociación del tratado, pero lo que es un hecho es que el Telecán es un tratado trilateral y cualquier conversación tendrá que ser por naturaleza trilateral, como lo expresó ahora la canciller canadiense y como lo he expresado yo también. El canciller mexicano dijo que pues nuestro país en realidad nunca estuvo preocupado por la postura de Canadá, toda vez que hay una muy buena relación con el país de la hoja de maple. Dijo que las pláticas de la renegociación del TLC se darán en el verano, aproximadamente en el mes de junio, y serán constructivas. Por su parte, Ildefonso Guajardo, Enrique, mostró las cartas de México en esta renegociación. Dijo que primero tendrá que beneficiar a todos los implicados, a Canadá, Estados Unidos y a México, no solamente a la administración de Donald Trump. También señaló que se deberán modernizar aspectos como el comercio electrónico, el sector energético y telecomunicaciones. Lanzó una advertencia, Enrique, dijo que a nadie le conviene imponer nuevos aranceles a productos. Dijo que no se puede pensar en abrir una caja de Pandora porque los resultados serían desastrosos para Norteamérica. De esta manera, si se imponen nuevos aranceles, se estaría regresando al proteccionismo de los años 70. Por eso dijo Ildefonso Guajardo, la mejor estrategia para México y Canadá es ir juntos. Vamos a escucharlo. We have the possibility to keep showing to the world that we'll be committed to free trade, open policies, and global integration. And in doing so, it has been proven in the past, and I'm sure it will be proven in the future, that working together in the trade agreement will be the best strategy to follow. Enrique Lascano, tú recordarás que a finales de los 80, principios de los 90, Brian Mulroney era el primer ministro de Canadá. Él junto con George Bush y Carlos Salinas de Gortari firmaron el Tratado de Libre Comercio. Estuvo en este foro esta mañana y dijo que los amigos no bajan del autobús a los amigos, cumplen con su palabra y en este sentido el acuerdo firmado por Canadá deberá de cumplirse y Canadá deberá trabajar de manera trilateral también con México. Por último, te comento que Luis Videgaray, el canciller mexicano, habló de estos planes anunciados esta mañana por Donald Trump en los Estados Unidos para acelerar las deportaciones de personas sin documentos en territorio de la Unión Americana, y esto fue lo que dijo. What we've said all along is that we expect the U.S. to fully respect human rights and due process towards all Mexicans living in the U.S., no matter what their immigration status is. And we are in the process of spreading information to all Mexicans about their rights
and what the legal options are, with full respect to the law of the land. We are not encouraging anybody to break the law, but we are also asking for the U.S. authorities at all levels is to respect the law. Así que México estará muy al pendiente del respeto de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. Enrique, es el reporte desde la ciudad de Toronto, Canadá. Gabriel, un abrazo hasta allá, muy completo como siempre. Te mandamos un abrazo y gracias por este reporte y por la oportunidad del mismo, Gabriel. Muy buenas tardes, Enrique. Un abrazo para ti, Gabriel Ramírez. Desde Canadá, esta visita de los secretarios, que me parece que le dan certidumbre a la posición de México con respecto a Canadá en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En otros asuntos, en entrevista para México al Día, el director general de Política de Ingresos No Tributarios de Hacienda, Carlos Muñoz, explicó de qué depende el alza o baja en los costos de la gasolina. Efectivamente, pero no es tan directo con los precios del petróleo, sino con los precios de sus principales petrolíferos, sus derivados, que es gasolina y diésel. Estos bienes tienen sus propios mercados. Correcto. Normalmente se mueven de la misma manera, pero es el precio de referencia de las gasolinas que compra México, el precio de las gasolinas de las que valen las refinerías de México, y del diésel también, el que se va moviendo. Así es que efectivamente, cuando bajen los precios internacionales de las gasolinas, bajarán en México, y cuando suban, subirán. En el marco del centenario de la Constitución del 17, el Fondo de Cultura Económica presentó el proyecto 17 para el 17. Una dinámica de conversatorio asistió el secretario de Educación Pública, Gabriel Onorio, quien destacó la importancia de la longevidad de la Constitución del 17, cuyos preceptos, dijo, siguen vigentes en nuestro país, principalmente en el sector educativo. Lo que esto refleja es la riqueza y la pluralidad que hoy tenemos en nuestro país. Por un lado, y viéndolo a 100 años, y déjenme hablar de lo que me toca, de un sistema educativo que ha evolucionado y que hoy permite que tengamos esta diversidad y esta capacidad. Estamos frente a un México que me parece presenta o puede presentar un futuro muy promisorio a partir de lo que hemos construido. 17 para 17 conforma 17 obras escritas por 30 autores mexicanos en los que se analizan los diferentes momentos de la historia por las que ha atravesado nuestra Carta Magna. Se trata de un proyecto que en varios sentidos se ha propuesto desmitificar algunas lecturas tradicionales, incluso contribuir a dejar de lado algunos estereotipos sobre la Constitución, sobre su historia, sobre sus reformas, sobre sus alcances en uno u otro sentido. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, se congratuló por someter al análisis y reflexión del tránsito de las leyes en 100 años. La Constitución se constituye porque existe una nación, pero al mismo tiempo crea la nación mexicana. En este encuentro asistieron representantes de las instituciones coeditoras como la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Colegio de México y el director de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín. Ayer informaba del plan que dieron a conocer las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública para la convivencia escolar y la prevención social de la violencia. Esta mañana, en entrevista exclusiva para México al Día, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, dijo que este plan busca enfocarse en 3 vertientes fundamentales. La primera es fortalecer la construcción de ambientes de convivencia armónicos, pacíficos, inclusivos y libres de discriminación en las escuelas. La segunda vertiente es continuar desarrollando las habilidades socioemocionales de las niñas, de los niños y los jóvenes a través de diferentes estrategias. Y la tercera vertiente tiene que ver con la prevención, con la detección, con la prohibición y parar la entrada de cualquier tipo de riesgo. Algo que este programa ya funcionaba en 21,000 escuelas de educación primaria y el objetivo para el próximo ciclo escolar es llevarlo a más de 70,000 planteles.
El Mundo con Jimena Pudia. Adelante, Jimena. Enrique, amigos de México al Día, como siempre es un gusto estar con ustedes para hablar de la información internacional. Ya lo comentábamos con Gabriel, este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer una serie de nuevas directrices para ampliar la deportación de indocumentados. La normativa prevé acelerar la expulsión de migrantes y eliminar las exenciones que aplicaba la administración de Barack Obama. Autoriza la deportación inmediata de los inmigrantes irregulares que no puedan acreditar que llevan al menos 2 años en Estados Unidos. El programa dará prioridad a la deportación de indocumentados con antecedentes criminales, pero también serán detenidos aquellos que abusen del beneficio público o que a juicio de un agente migratorio puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional. Además, prevé la contratación de 15,000 nuevos agentes para reforzar el control de las fronteras. Así que bueno, a partir de hoy se espera un aumento en las expulsiones, pero bueno, el Departamento de Seguridad detalló que las nuevas directrices no van a afectar a los jóvenes indocumentados llamados Dreamers, que llegaron a Estados Unidos como menores de edad. Estos jóvenes fueron beneficiados por el programa de acción diferida DACA, impulsado por Obama en 2012, y que a la fecha ha permitido frenar la deportación de unos 750,000 jóvenes. Bueno, y hablando de esto, el mismo Papa Francisco denunció la demagogia populista que dijo alimenta el temor y el egoísmo en los países ricos. Desde el Vaticano, el sumo pontífice pidió nuevamente a la comunidad internacional un cambio radical de actitud hacia los migrantes, así lo dijo. Para aquellos que huyen de la guerra y de persecuciones terribles, con frecuencia atrapados en organizaciones criminales sin escrúpulos, es necesario abrir canales humanitarios accesibles y seguros. La protección de estos hermanos y hermanas es un imperativo moral que se traduce en la adopción de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que deben ser claros y relevantes. Hasta aquí la información que es en Iberoamérica al día. Ana Cristina Omar, a las 9 acompaña a Gustavo Rentería con lo más importante generado en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana. Esto es México al Día.